Capítulo 353. Estela miró fijamente a Luciano después de que terminó de hablar. Ella podía percibir cómo Roxana, Andrés y Bautista se mantenían alejados de Luciano y terminó apropiando el mismo efecto hacia él, por lo que fue honesta con su padre con la esperanza de que pudiera reflexionar sobre sí mismo y pudiera tratarlos mejor a ellos tres. De ese modo, se abrirían a Luciano y tal vez eso convencería a Roxana que se quedara. La pequeña se volvió anhelante cuando pensó en que Roxana se mudaría a otro país, a la vez que Luciano no sabía cómo sentirse para ser preciso ante los comentarios de su hija. Roxana le había dicho lo mismo en una ocasión. ¿Le habrá dicho eso también a Ela? ¿Será por eso que ella regresó con tan mal humor? Se preguntaba y quería que se les respondieran a sus interrogantes, así que preguntó. ¿Acaso la señorita Jerez te dijo en la tarde que yo no le agrado? Estela sacudió su cabeza, aunque Luciano soltó un suspiro de alivio por algún motivo cuando la vio hacerlo. Él sabía que Estela solo había creado su propia conclusión tras haber observado cómo Roxana lo trataba a él, pero, si Roxana no le había dicho tal cosa a la pequeña, entonces, ¿por qué regresó tan decaída? Además, también se comportaba de un modo inusual durante la cena y entre más lo contemplaba Luciano, más confundido se volvía. Entonces, ¿por qué volviste tan malhumorada? ¿Te dijo algo la señorita Jerez? Esa pregunta le dio justo en el blanco. Estela no había parado de pensar en lo que Roxana le había dicho durante toda la tarde y agachó su cabeza entristecida, pero, al final, murmuró. La señorita Jerez ya no jugará conmigo. Eso desconcertó a Luciano. ¿Por qué? Roxana había prometido que cualquier cosa que fuera a ocurrir entre nosotros no iba a afectar a los niños, ¿por qué tuvo que decirle eso a Estela? Una vez más, Estela sacudió su cabeza, pero Luciano no se rindió. La señorita Jerez te dijo que no me podías contar. La pequeña sacudió su cabeza. Entonces me lo puedes decir y tal vez te pueda ayudar a convencerla, le dijo y Estela sabía que eso era muy improbable, pero de todos modos sintió un pequeño rayo de esperanza por eso y le dijo con una voz apagada. La señorita Jerez se mudará al extranjero con Andrés y Bautista. Ella perdió los ánimos justo después de decir eso y Luciano sintió como si le aplastaran el corazón, a la vez que su rostro se volvía pálido y era como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Roxana se irá fuera del país con los chicos? Pensó, pues era algo que él jamás había oído hasta ese momento. ¿Está haciendo esto por mi culpa? ¿O solo se está quitando a Estela de encima? Si eso era cierto y si se juzgaba por la manera que ella lo había estado evitando últimamente, Luciano podía reconocer que no se hubiera enterado al respecto hasta después de que Roxana se hubiera marchado. Él había estado tratando de ubicar a esa mujer por 6 largos años y por fin lo había logrado después de esforzarse hasta el cansancio, por lo que el hecho de que Roxana planeara irse sin despedirse lo hizo enfurecer y entre más deambulaba en eso, más enojado se volvía. Los ojos de Estela se inundaron por sus lágrimas cuando no obtuvo una respuesta de su padre. Papi, no quiero que se vaya la señorita Jerez. Luego tiró gentilmente de la camisa de Luciano, lo cual lo hizo despertar de entre sus pensamientos y por fin volteó con su hija, aunque parecía que no podía pronunciar ni una palabra que la podría tranquilizar. Era claro que él ahora deseaba que Roxana lo volviera a evitar una vez más, pero, ya que se tomaba en cuenta el mal estado de su relación en ese entonces, sabía que no tenía ni un motivo por el cual debía interferir en los asuntos de Roxana.